Nosotros estamos equipo completo con algunas sugerencias. Por ejemplo, en lugar de Andrés Terrile está Eduardo Grilli. Y no sé si tenemos ya al invitado con nosotros. Ignacio, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por llamarme. No, es un gusto y además nosotros te agradecemos que estés con nosotros. Estamos hablando con Ignacio Lavaki. Ignacio es licenciado en Ciencias Políticas, es profesor de la Universidad Católica y también en la UCEMA, que es la universidad que reúne o que está avalada por el grupo de técnicos en macroeconomía. Por eso nos animamos, teníamos ganas de escucharlo, de escuchar sus comentarios sobre cómo está viendo este momento, tanto en lo macroeconómico como en lo microeconómico, porque acá se intercruzan demasiado las cosas, ¿no es cierto? Sí, a ver, yo soy politólogo, ¿no? Por empezar, pero digo, y doy clases en el SEMA. No trato de no invadir mucho el terreno de los economistas, porque tampoco me gusta que ellos invadan el mío de la política. No me gusta cuando se meten a hacer análisis político. Pero, a ver, ¿cómo veo el momento? Me parece que es una coyuntura crítica para el momento, crítica en el sentido que es como un momento clave, que puede salir para un lado o para el otro. Esta semana es decisiva por el tema de las votaciones en el Senado de la ley bases y el paquete fiscal, y yo siempre creo que al gobierno es muy útil analizarlo con un triángulo, ¿no? Entonces, en un vértice está todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad, que yo creo que involucra fundamentalmente lo institucional, la relación con el Congreso y también el tema de la justicia, que por ahora es un tema que no ha tenido tanta relevancia, en el sentido no hemos visto fallos adversos de parte de la Corte, pero creo que lo pondría ahí en ese mismo vértice. En otro vértice, la opinión pública y la calle, ¿sí? No son lo mismo, porque tener capacidad de movilización no es lo mismo que aprobar algo. Hay organizaciones muy desprestigiadas que tienen un gran poder de movilización, pero la protesta social nunca hay que minimizarla. Pero un poquito. Porque estás diciendo una cosa que aparece como contradictoria y sin embargo no lo es. Vos decís la calle y decís organizaciones que tienen que son que están muy desprestigiadas, pero al mismo tiempo pueden invadir la calle. Sí, claro. ¿Por qué lo sigue la gente? Bueno, básicamente hay un economista, ya que mencionamos a Seymour al principio, un economista llamado Mancur Olson, que tiene un libro muy bueno, llamado La lógica de la acción colectiva, ¿no? Entonces decía, ¿qué grupos son los que tienen mayor capacidad de acción colectiva? Bueno, son los grupos más pequeños, porque ahí la participación de cada integrante de una organización en la producción de un bien público para esa organización es clave, ¿no? Claro. En cambio, las grandes mayorías, digamos, están más descoordinadas, ¿sí? Y no tienen así como incentivo en movilizarse para producir algún bien público del cual pueden disfrutar independientemente de si colaboran o no colaboran para producirlo, ¿no? Entonces, en una organización más pequeña... Ponemos un ejemplo, dale. Sí, a ver... camioneros. En camioneros. Bueno, los afiliados de camioneros tienen un incentivo a movilizarse, ¿no? Lógicamente, porque son beneficiarios de la capacidad que tiene, digamos, el sindicato de ir y golpear y negociar con cualquier gobierno, ¿no? Ahora, por ejemplo, un bien público para el conjunto de la sociedad es la inflación, pero nadie va a salir a manifestarse por la baja de la inflación y nadie va a tener una conducta que la produzca si se puede beneficiar sin tener que hacer ningún sacrificio para lograrlo, ¿no? Digamos, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Es porque no se llega a comprender, digamos, si yo me quiero movilizar porque soy jubilada y siento que no me pagan suficientemente como jubilada, ¿cómo hago para juntar a otros jubilados?
bueno, las redes sociales darían mucha facilidad para organizar manifestaciones, ¿no? Eso a veces se ve. Digo, mi ejemplo más simple, ¿no? Supongamos que, para entender esto de la lógica de la acción colectiva y lo que se llama el dilema del free rider, ¿no? Del que se beneficia sin haber cooperado para producir un beneficio, ¿no? Entonces, supongamos que tomemos la carne, ¿no? Y la carne aumenta mucho y alguien dice, boicoteemos la compra de carne, dejemos de consumir carne por un mes, ¿no? Entonces, va a haber tal vez, uno dice, bueno, dejo de consumir carne para que por baja de demanda la oferta haga su trabajo, digamos, el que ofrece carne baje el precio. Entonces uno dice, bueno, dejo de comer carne por un mes, pero va a haber alguien que va a razonar, bueno, que el sacrificio lo hagan los otros, ¿sí? Y yo sigo comprando carne, total, la pago cara este mes, pero el mes siguiente la voy a pagar barata. Si todos razonan de la misma manera, nadie se adhiere al boicot a la compra de carne y la carne no baja, ¿no? Entonces, en grupos más chicos, la participación de cada uno de los integrantes de un grupo cuenta a la hora de generar el bien público. Entonces, si alguien se borra, ¿sí? Es más fácil identificarlo, ¿sí? Y se nota, es lo que hace que tenga éxito o fracase la acción colectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que los grupos tal vez desprestigiados, o sea, que tienen baja valoración de la opinión pública, tengan poder de movilización. No hay que confundir movilización, capacidad de movilización, con aprobación, ¿no? Entonces, digo, las organizaciones gremiales están muy desprestigiadas, basta ver cualquier encuesta, y yo me animaría a decir que las organizaciones piqueteras también tienen bastante desprestigio en el seno de la sociedad. Pero desde hace años, en todas las encuestas que yo vi, desde hace años, si no están al final, le pegan en el poste. Pero tienen capacidad de movilización, ¿no? Entonces eso no hay que subestimarlo. Entonces yo ahí separaría una cosa que es la opinión pública, que ahí es donde el gobierno todavía, para sorpresa de muchos, se mantiene muy bien, ¿sí? Y después el tema del control de la calle, que es una cuestión diferente. Ahora, me queda el tercer vértice, que es el del mercado, ¿no? El mercado y la economía, ¿no? Entonces, estos tres vértices se alinean bien, al gobierno le puede ir razonablemente bien. ¿Qué quiere decir que se alineen bien? Que el inversor ve que el gobierno mantiene el compromiso con lo fiscal, que su política económica le permite acumular reservas, ir resolviendo los desequilibrios macroeconómicos heredados, que en el Congreso logra aprobar las leyes y que la popularidad, pese a los costos que tiene las medidas que toma el gobierno de ajuste, se mantiene, ¿no? Entonces, ahora, si uno de estos tres vértices se desalinea, empieza a complicar los otros dos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo me parece en los últimos 2 meses, ¿no? 2 meses atrás, un poquito menos, el riego país tocaba un mínimo, digo, desde que se hizo la reestructuración de 2020, abajo de 1.200 puntos básicos. Se empantanó la ley de bases en el Senado. Vimos los problemas que tuvo el gobierno dentro del gabinete, la salida del jefe de gabinete, los problemas en el Ministerio de Capital Humano, las renuncias, lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso, ¿sí? En la Cámara de Diputados, que siembra dudas sobre qué puede pasar en el Senado, y vimos de vuelta, está bien, con una toma de ganancias en el medio, el riego país rebotar hasta llegar a casi 1.600 puntos básicos. Empieza a derramar eso sobre qué otra cosa, sobre los tipos de cambio, los tipos de cambio financiero, ¿no? El paralelo legal, o sea, el MEP y el contado con liquidación, y el paralelo el blue, que no es legal. Y dudas sobre qué va a pasar con la inflación. Y entonces ahí vemos que 2 de los vértices del triángulo se complicaron. Por ahora el gobierno mantiene bien, hasta donde uno puede ver en encuestas, el apoyo, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión de espejo retrovisor, que es ver, que si uno mira cómo va manejando, qué hay atrás, y atrás pero está... sí, mejor, cuanto más me alejo, mejor. Y para eso no, es ver quién está atrás, ¿no? ¿Qué es lo que queda atrás? ¿Cuál sería la alternativa? Y hoy por ahora la alternativa sigue siendo kirchnerismo-peronismo, ¿no? Porque, digo, desde la implosión de Juntos por el Cambio ya no hay una alternativa moderada, centrista a Milei. Así es. Estamos hablando con Ignacio Lavaki y Pablo te quiere preguntar una cosa, Ignacio, por favor. Ignacio, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias. Ignacio, en esta descripción que estás haciendo y esta marcación, este análisis con respecto a la adhesión de buena parte, algunos dicen 5 o 6 de cada 10 argentinos, mantiene imagen positiva, sobre todo el Milei más que el gobierno. Por fuera del espejo retrovisor, ¿vos ves algún atributo en lo que es Milei en sí o el gobierno por lo cual estén acompañando? Bueno,
una parte es lo disruptivo de Milei, otra parte me parece que hay que atribuírsela a la comunicación del gobierno, ¿no? Que no vendió humo, ¿no? O sea, Milei dijo del primer día que iba a adoptar medidas que iban a tener costos elevados y que de no adoptar esas medidas íbamos a ir a una situación peor, ¿no? O sea que hubo un sinceramiento. Eso es lo que Macri no podía hacer en el 2015 porque el contexto no se lo permitía. Yo creo que siempre es medio una tontería decir que el problema de Macri fue no haber sincerado la herencia, porque la sociedad no estaba con ganas de escuchar eso en ese momento. Acá creo que era muy palpable, había un escenario de crisis expuesta, ¿no? Digo, eso le da una ventaja, y el hecho que en un punto, ¿no? Si la principal preocupación de la ciudad era la inflación, es cierto que el gobierno arrancó con inflación alta producto de un sinceramiento cambiario y de otros precios, vemos que la inflación viene bajando mes a mes. ¿Es sostenible eso o no? Discusión para los economistas, yo ahí no me meto, claro. Pero ahí creo que hay algo que le suma al gobierno, ¿no? No todo el apoyo que tiene el gobierno es homogéneo, ¿no? Me parece que hay un grupo que es un núcleo duro, ¿sí? En una encuesta que hicimos con Ani Parraguirre, nos daba que hay cerca de un 23% de la población que dice que está dispuesta a esperar 4 años o incluso lo que sea para que la política económica de Milei dé resultados, ¿no? Mira. Sí. Después hay umbrales de tolerancia más bajos, un 20% que dice entre 3 y 6 meses, y otro tanto que dice entre 1 y 2 años, ¿no? Y después hay un grupo que no está dispuesto a esperar nada, es algo así como el espejo del 23% que dice que está dispuesto a esperar lo que sea, ¿no? O entre 4 años y lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que eso sostiene un poquito la popularidad, ¿no? Esto de la baja de inflación. Yo creo que sí. Sin embargo, por mi propia experiencia, por mi edad y por haber traspasado varias situaciones difíciles en la Argentina, nunca me voy a olvidar la frase de Pugliese, ministro de Economía de Alfonsín en ese momento, cuando dijo: les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Es decir, y otros dicen la víscera más sensible es el bolsillo. El asunto me parece a mí que va a tener que ver con cuánto tiempo se tarda en que la inflación lastime a muchos más de los que ya lastimó y de los que viene lastimando, es decir, que sea la inflación nueva la que hace que más gente caiga. Y la otra cuestión sobre la que te quería preguntar es: ¿cómo ves vos esta pelea que ha habido, este desorden, yo diría, porque no me consta que haya peleas salvo la que fue verbal y apareció en los medios, pero este desorden dentro del equipo de Milei que hace que, siendo el hambre una de las situaciones a mirar con atención, se hayan mantenido mercaderías en depósitos sin tomar la culpa. No tiene por qué ser de este gobierno la responsabilidad. Pueden haber estado de antes y haberlos descubierto ahora, porque eso ocurre, yo se los concedo. Pero la lentitud para tomar medidas, la incapacidad de reaccionar y decir, bueno, basta, déjame de discutir, fulano, vos encargate de que se reparta esto por tal vía, vos por tal otra vía. Y en Rosario, la barbaridad de que tuvieron que repartirla los policías custodiados por gendarmes. Bueno, yo creo que esto se explica por el hecho de que hay un déficit de gestión que es muy notorio, que tiene que ver con el hecho de que la Libertad Avanza es una estructura partidaria muy débil, ¿no? Que no tenía cuadros para completar todas las casillas de la administración pública, ¿sí? Y que se nota, digo, ¿quién lo podría haber proveído de cuadros, no? Bueno, claramente una parte del PRO, pero hay como cierta resistencia
o mismo del UCR, digo, ahí habría que ver, depende mucho de la apertura del presidente y de su círculo íntimo, pero hay como cierta desconfianza, resistencia, digo, vos, Graciela, lo debes saber mejor que yo porque has pasado por el gobierno, pero digo, uno cuando arranca un gobierno mira el boletín oficial los primeros 3 o 4 meses y básicamente lo que es designaciones, ¿sí? Y uno miraba el boletín oficial entre diciembre y marzo y la verdad que había pocas designaciones, ¿no? Es como que el jefe de gabinete, que digo, cuando uno va de niveles inferiores al de secretario y subsecretario, tiene que hacer esas designaciones, bueno, las decisiones administrativas no aparecían, ¿no? Y entonces eso siempre hay una cierta parálisis al comienzo de cualquier gestión porque uno tiene que llegar al cargo, mirar qué es lo que se encuentra, ver cuál es la herencia, digo, antes de comenzar a firmar. Pero si no hay gente dispuesta a firmar resoluciones, digo, mover expedientes y se complica todo, ¿no? Y agreguemos a eso que el Ministerio de Capital Humano concentra trabajo, concentra desarrollo social, ¿sí? Y concentra educación. También educación demasiadas cosas. Educación es un ministerio por liviano, ¿no? Personal. Digo, educación es liviano porque la educación se transfirió a las provincias en la época de Menem, pero desarrollo social y trabajo, estamos hablando que abajo de ese ministerio está el ANSES, que es la mitad del presupuesto del gobierno federal. Así es, así es. Yo, a mí me pasó cuando me designaron ministra de Desarrollo en el gobierno de la Rúa, es decir, los asesores agarraron todas las secretarías que colgaban de Presidencia de la Nación, que eran como 10 o 11, y las pusieron en un solo ministerio, en el mío. Era un elefante blanco. Es muy difícil. Yo concedo, es muy difícil. Pero esto es algo que, precisamente porque existió incluso la experiencia de la Alianza, podía haberse pensado en el pasado, pero parece ser que la experiencia no la quiere aprovechar nadie, ¿no? La experiencia es un peine para cabezas calvas, como decía mi abuela. Exactamente. Pero digo, acá hay un tema, ¿no? También está la visión del presidente, ¿no? Cuando dice esa frase tan desafortunada de que él es el topo que va a destruir el Estado desde dentro, sí. Que el Estado es una organización criminal, a mí me parece un tanto trágico y cómico, ¿no? Porque digo, cómico porque decir que el Estado es una organización criminal, yo se lo podría escuchar a Lenin, o en Marx, lo entendería. Mismo el liberalismo reconoce la necesidad del Estado, ¿no? En cualquiera de las variantes. En cualquier lado, seguramente. Digo, sin Estado difícilmente haya mercado. Exacto. Entonces, pero bueno, esa convicción tan arraigada puede jugar en contra, ¿no? Digo, y muchos, mismo se aprueba la ley de bases, o mismo el decreto de necesidad de urgencia 7023, necesitan que haya funcionarios que lo hagan operativo. Si eso no está, si esos funcionarios no están, es muy difícil. No es que simplemente porque una ley dice algo, ya está, por un fiat, por el fiat del decreto presidencial que la promulga, todo lo que está contenido en una ley. No, digo, acá hay aspectos que ejecutar y digo, es un problema. Si no hay funcionarios experimentados, si no hay gente dispuesta a poner la firma y encima hay un problema de sobredimensionamiento de un ministerio y falta de gente experimentada, bueno, problema, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algunas cosas que revisar, yo no sé si están dispuestos a revisarla, pero ahí se van a empezar a ver problemas más de la micro, ¿no? Claro. Y es un desafío para el gobierno ese. Sí. Te va a hacer una pregunta, Pablo. Estamos hablando con Ignacio. Dale, Ignacio, Lavaki. vos, sí. Ignacio, en las mediciones propias o por ahí alguna que hayas visto, vos estás observando o analizás que está empezando por ahí a resquebrajarse parte, digamos, de este núcleo duro a partir de, no sé si parálisis es una palabra muy fuerte, de la gestión, pero bueno, claramente se ve que hay una crisis en el tema de alimentos. También hay que observar, digamos, la oposición esta semana logró media sanción en un tema muy sensible como es el tema de jubilaciones, recomposición de las jubilaciones. ¿Qué observás por el lado, digamos, de las mediciones en la sociedad
y por el lado también de la oposición, ¿no? Que, bueno, el tema de las jubilaciones fue notorio. Yo por ahora no lo estoy viendo a eso, no, ni en medición propia, ni tomo por ejemplo el índice de confianza del gobierno del Ditela y el índice de confianza del consumidor, ¿no? Que son dos buenos termómetros. Sí. Ahora, hay que decir una cosa, ¿no? La popularidad es un recurso de poder que es muy volátil. Sí. Y digo, cuando la popularidad se combina con debilidad institucional, falta de escudo legislativo, es decir, no tener un tercio, que es lo que a uno le permite, por ejemplo, resistir una insistencia legislativa, o en el caso extremo, digo, hay que tomar esto con muchas pinzas, digo, un pedido de juicio político, pero no quiero sumarme a que me acusen de tener no que más malas ideas, que ya hay bastantes. No, pero digo, el escudo legislativo es un tercio, ¿no? Un tercio en por lo menos una Cámara, ¿no? Si el presidente tuviera por lo menos mayoría en una Cámara, salvo en 4 temas, podría hasta gobernar por DNU. En cambio, la popularidad, uno puede estar muy baja popularidad y así todo, si tiene una mayoría o una coalición que lo respalda, puede pasar leyes, ¿no? Digo, mi ejemplo preferido es el presidente Temer en Brasil, que con 2% de popularidad, digo, pasó reformas estructurales y estuvo a punto de pasar la reforma previsional, que fue la aprobó Bolsonaro, ¿no? Con mucha dificultad. Pero digo, tenía una coalición muy amplia. Uno puede tener, qué sé yo, 15% de popularidad y digo, el Congreso le puede hacer la vida imposible si uno no tiene ese tercio de escudo legislativo, ¿no? Claro. Entonces, la popularidad, yo en esto digo, creo que es muy bueno ir a un viejo texto de Guillermo O'Donnell, el que se llamaba Democracia Delegativa, donde decía justamente que los presidentes que tratan de pasar por encima del Congreso, gobernando a espalda de la sociedad y del Poder Legislativo, pueden tener un mal trago cuando declina la aprobación y el Congreso los está esperando con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Exactamente, porque no lo espera como a alguien con quien tiene que colaborar, aunque disienta, sino como a alguien que viene a atacarlo y a sacarle potestades. Cuando se amenaza con hacer referéndum a diestra y siniestra, cuando se amenaza y se echa personajes como el caso de Pose y demás, lo que te puede llegar a pasar, y que según entiendo, por lo menos lo he escuchado, está ocurriendo, es que, visto tanto desprestigio que tienen Portobelo, todos los que se han inmiscuido en toda esta gestión, precisamente la de la comida, hoy por hoy hay gente que podría ser capaz y tiene miedo de aceptar. Y digo, justamente, bueno, por cómo se toman las decisiones, es posible que eso sí sea así. Una cosa que preguntaba Pablo, la oposición, yo creo que no hay una sola oposición, ¿no? Una cosa es el kirchnerismo que tiene, y el peronismo, una parte del peronismo me parece que es incómoda con el kirchnerismo, pero que tienen un nicho de votantes donde ir a pescar, ¿sí? Eso está clarísimo, y de ahí se deducen las posiciones que tienen en el Congreso, ¿no? Digo, el peronismo tiene un problema muy serio interno, un problema de liderazgo, un problema de cómo dar vuelta de página a la etapa kirchnerista, pero no, claramente hace mucho tiempo que no puede hacerlo, ¿sí? Por una cuestión de que el kirchnerismo sigue siendo la corriente mayoritaria en la provincia de Buenos Aires y eso bloquea cualquier construcción de liderazgo alternativo, ¿no? Pero, y tiene una virtud, que es haber mantenido la unidad con todos los problemas que sotoboche hay adentro del peronismo, ¿no? Ahora, en la otra oposición implosionó. Sí, lo que era Juntos por el Cambio, una parte, el PRO entero, hoy es aliado del gobierno, pero tiene esa discusión interna sobre el liderazgo. Bueno, en realidad no sabemos qué quiere hacer Rodríguez Larreta y quiénes lo han conseguido. No queda claro, pero digo, es una figura hoy que no tiene ni territorio ni votos. O sea que tendría que tratar de validar algún tipo de ejercer el músculo el año que viene en las elecciones y falta mucho, ¿no? En el UCR vemos tensiones bastante fuertes, yo creo, porque digo, uno ve la votación en la que el Senado deroga el decreto de regulación económica, el 7023, el presidente del UCR vota en un sentido y el 90% del bloque vota a favor del decreto, ¿no? Entonces, ahí yo diría que veo bastante tensión.
Entonces, y con una cuestión, que una cosa es donde está el partido, otra cosa es donde está el electorado, ¿no? O sea, Sí. cuando yo lo veo al presidente del UCR con algunas posturas, digo, bueno, pareciera que está yendo a pescar apoyo dentro del porcentaje de la sociedad que en general apoya al kirchnerismo, pero que cuando tengan que elegir entre el kirchnerismo y él, van a ir por el kirchnerismo. Y mientras tanto, la otra parte de la sociedad, que no le quiere ver ni en figurita al kirchnerismo, lo ve a Lustó en esta postura, y yo me pregunto, bueno, ¿lo van a votar el año que viene? ¿Quién? O sea, Lustó renueva banca de senador el año que viene, ¿no? Tal vez, digo, el AMBA es una de las zonas de menor aprobación de Milei, digo, habrá que ver qué armado tiene, ¿no? Pero me parece que el PRO tiene el mismo problema, ¿no? Que es buena parte de la bandera se la llevó Milei, ¿sí? Así es. Y parte del partido está como más inclinado a fusionarse con la Libertad Avanza de cara a las elecciones del año que viene, y si no hacen eso, ¿a dónde va a ir el electorado del PRO? Y bueno, depende que tenga enfrente, ¿no? Pero mientras la alternativa sea algo que resuene a kirchnerismo, digo, que además, tanto se habla de grieta, hoy hay grieta, en serio. Y que además, y con esto vamos a terminar, hay un problema. Estos errores que se cometieron desde el punto de vista de un partido que no tenía experiencia ni equipo ni nada, permitió que Cristina siguiera siendo figura importante en el peronismo. Ya la estaban consiguiendo ralear y de repente apareció, sintió, porque tiene un olfato político impresionante. Es así. Le ha dado que cuestan caro. Claramente le ha dado sobrevida, ¿sí? Sí. Aparte es como la contrincante ideal. Sí, le dio respiración artificial. Sí, digo, dicho esto, si uno mira la evolución del voto peronista en la provincia de Buenos Aires, hay como cierta merma, sí. Es como un liderazgo menguante, pero que, como decía Gramsci, ¿no? Que es una crisis cuando lo viejo no termina de morir o no termina de nacer. Exactamente. Bueno, te dejamos. Bueno, que termines muchas gracias, tu tarde, domingo lindo, agradeciéndote mucho. Es Ignacio Lavaki que estuvo con nosotros. Muchas gracias y te devolvemos a la familia. Muchas gracias, Graciela. Abrazo.